Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Muy buenos días, audiencia. Bienvenidos y bienvenidas a este programa número 26 de CQP, cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y ya le doy la bienvenida a mis compañeras y mi compañero Adrián y Su. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, audiencia. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo les va? Buenos días, audiencia, compañeros. Muy bien. Bueno, eso es bueno. Cuando a uno le va bien y cuando al compañero de uno le va bien, uno se siente bárbaro. Totalmente. Así que estamos contentos de empezar un nuevo programa y un nuevo mes, ¿verdad? Estamos arrancando el primer programa de octubre. Ya se nos va el año prácticamente. Sí. Ya abrir y cerrar de ojos y ya estamos. Rapidísimamente. Ya estamos de licencia de vuelta. Sí, claro. Eso es lo bueno. Esa es la bueno. parte buena de que el tiempo pase rápido, ¿verdad? Vamos a arrancar con un comunicado del Zunca, un comunicado de prensa del Zunca, ¿les parece? El comunicado de prensa fue del 27 de septiembre de 2023 Ajá. y dice así: Montevideo, 27 de septiembre de 2023. Por este medio, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Zunca PIT-CNT, comunica. El Comité Ejecutivo Nacional del Zunca, reunido el día de la fecha, analizó distintos puntos del plan de acción del movimiento sindical y de la organización. En tal sentido, resuelve: A. Cumpliendo con la resolución de la Asamblea General del 20 de julio, en lo que refiere a que hasta que la última rama anexa no firmara convenio colectivo, el Zunca se mantendría en plan de lucha, analizando hoy la situación del estancamiento de la negociación colectiva de la rama del peaje, a tal punto que al día de la fecha no hay convocatoria formal por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se resuelve la convocatoria a un paro nacional parcial de 9 a 13 horas con concentración metropolitana, con la participación de los y las trabajadoras del área metropolitana para este jueves 5 de octubre. B. El inicio de rondas de asambleas masivas en los centros de trabajo conjuntamente con las compañeras de la rama para informar al gremio y convocar a la mayor participación de las y los trabajadores. C. Atento a la resolución de nuestro PIT-CNT en referencia a la campaña de recolección de firmas para la habilitación del plebiscito sobre la Ley 20.130, recientemente aprobada, el Zunca ratifica su rechazo a esta reforma y compromete toda nuestra militancia para juntar las firmas necesarias y construir la victoria popular en el plebiscito. D. El Comité Ejecutivo Nacional del Zunca queda en sesión permanente monitoreando la situación de la rama del peaje en los consejos de salario. Y por último, E. Las características del paro serán comunicadas oficialmente por el Zunca la semana próxima. O sea, esta semana, porque Esta el comunicado semana, de la semana pasada. Así que entonces el 5, jueves 5 de octubre, de 9 a 13 horas, este paro parcial nacional del Zunca por el estancamiento de las negociaciones en la rama del peaje, ¿verdad? Exacto. Ujú. Bueno, muy bien, así esa fue la cartelera para hoy. Tenemos la sesión habitual. ¿Qué se llama? De información, ideas libremente asociadas, Qué grande, una visión qué distinta grande. sobre la actualidad. Ya Y tiene título y todo. Tiene ya está. título, sí, Ya lo incorporamos. Contame, a ver. Bueno, es que nos ponemos al día con la información. Nos ponemos al día con la Sí, sí, información. sí, sí. Mirá qué importante, ¿eh? Debo haber sabido que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, así como sus organismos especializados, como ser la UNESCO en educación, ciencia y cultura, y la OMS en materia de salud, Organización Mundial de la Salud, Ujú. establecen distintos días internacionales a lo largo del año para difundir, promover o concientizar sobre diferentes actividades, acontecimientos, problemáticas o necesidades en relación a lo que es nuestro planeta y sus habitantes. Bien, perfecto. Por eso lo de al día, de la Exacto. relación al día. Bien. Es así que hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de la No Violencia. Mirá.
Por lo que vamos a evitar expresar cualquier tipo de valoración honesta sobre nuestro equipo creativo o sus ideas, No. ya que a pesar de ser solo opiniones fundadas, podrían llegar a interpretarse como una forma de violencia verbal. Sí, hay Muy mucho bien. para decir con Sí, esta sí, gente, sí. Pero va- bueno, hoy no. Vamos a hoy lo dejarlo, dejamos. vamos a pasarlo Dale. por Que alto. todo sea por la no violencia. Exacto. Lo cierto es que la mayoría de esos días poca o ninguna bolilla se les da por parte de las autoridades, prensa o ciudadanía. Sí, la verdad que sí. Por lo que este excelente equipo, Vamos a darle con su pa'lante. genial inspiración, se les ocurrió la inigualable idea Ah. de consultar ese calendario, Ajá. en lo que tiene que ver con el mes que inicia, y buscó relacionar algunos hechos de nuestro acontecer nacional con algunos de los días internacionales que se conmemoran en octubre. Mirá qué interesante. Bien. bien. Convencidos de que son acciones más o menos explícitas por parte de los distintos actores políticos y sociales para promover esas fechas designadas por los organismos internacionales. Mirá, claro, o sea, que Sí, sí, esta está gente relacionado. se le ocurrió que las cosas que se hacen acá Nada está hecho al azar. tienen que ver con los días internacionales. Sí, 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 Ujú. nada Bueno, es al a azar. ver, Por ejemplo, bueno, algún resultado de la búsqueda, a ver. ¿no? Sí, Por ejemplo, el 1 de octubre Sí. es el Día Mundial del Hábitat. fue ayer. Sí, Sí, exacto. Exacto. Seguramente plegándose a esta conmemoración se registraron dos hechos en nuestra agenda política, Ajá. uno a nivel departamental y el otro a nivel nacional. Bueno, A ver mira, quién te, dice. te cuento que en lo que respecta a nuestro departamento, en el marco de un cambio de autoridades de su división limpieza, la Intendencia de Montevideo anunció la semana pasada una nueva serie de medidas y modificaciones con el fin de continuar mejorando la prestación de este servicio. Exacto. Estas tienen que ver con la incorporación en los próximos días de 4.500 nuevos contenedores plásticos y 16 camiones para su levante, con el objetivo de incorporar a más de 500 cooperativas y complejos de viviendas a su programa de reciclaje de residuos. Exacto. Entre otras medidas adelantadas, en la conferencia encabezada por la intendenta Carolina Cose, la comuna implementará una nueva planta de transferencia en la zona oeste de la capital. Ujú. Estará operativa todos los días del año. Mirá. También ampliará sí, el sistema de recolección diaria que se viene aplicando en Punta Carretas, Bien, con el exacto. objetivo de alcanzar zonas del municipio B en las que hasta hoy trabaja la empresa CAP. Que ya no corre Ajá. más como tal, ¿verdad? Exacto. Asimismo, contará con la incorporación de clasificadores al programa de unidad de respuesta inmediata y dará inicio a un plan que contará con la colaboración de 25 personas expresas en tareas de limpieza. Expresas, o sea, Expresa, ex-convictos y claro. convictas. Muy bien. Muy bien. Buen ejemplo de integración. Por otra parte, se planifica duplicar para el 2024 las cámaras que se utilizan para fiscalizar sitios ilegales de volcado de residuos y prevenir su disposición irregular, de forma de alcanzar 500 puntos de control. Sí, y finalmente se anunció también un plan de recolección manual basado en camiones musicales, Opa. exactamente, que anunciarían así su presencia para que los vecinos le entreguen sus residuos. Mira, Comenzará a operar en el complejo INB 16 en Malvin Norte. INVE 16, Ujú, INB sí. 16, 16. exacto. Bueno, sobre este último vamos a permitirnos sugerirle a las autoridades departamentales que estudien cuidadosamente la música que van a elegir para identificar esta cámara, ¿verdad? Exactamente. No solo porque, ojo, la vara está muy alta, no va a ser fácil ponerse a la altura de la enorme tarea de difusión cultural que desde Sí. hace unos años vienen implementando los distribuidores de Supergas con la elección nada menos que de Beethoven y su para Elisa, ¿no? Exactamente. O sea, hay que llegar a ese Superar nivel. eso, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Claro, no es fácil. Pero también habría que evitar que por una decisión errónea, digamos, el descenso de la contaminación por desechos sólidos se nos transforme en un aumento de la contaminación sonora. Sí. Porque hay cada cosa que si les llegan a poner... No vamos a dar nombre, no vamos No, a... no, pero a mí no me llega, vamos a especificar, mí me llegan pero- a venir con, Hay con alguna música música y que música. le tiro la basura. Pero va a ser un placer tirarle la basura. Por eso, que piensen muy bien cuál va a ser la música que van a poner, porque puede salir cualquier cosa de ahí, ¿verdad? Exacto. Bueno, y lo que hace el gobierno nacional, Sí, eligió este Día del Hábitat, que Sí. como dijimos, se celebró ayer, 1 de octubre, como fecha para que empezaran a regir los nuevos precios para la nafta, el gasoil y el supergas. Qué Sí, divino. Sin duda, Sí. para desestimular el uso de combustibles fósiles que sigan deteriorando la calidad ambiental de nuestro planeta. Era eso, Vos decís que era fue por eso, mirá qué importante. ¿Viste? No, claro. Totalmente, Sí, sí. Bueno, La sim- esta Dale. simpática medida de incremento de esos precios es la tercera consecutiva en los últimos meses Sí.
y elevó los precios en 4,12% para la nafta, 6,07% para el gasol y 4,63% en el caso del supergas, llevando sus costos para las y los usuarios a 77,54 al litro de nafta, 59,39 al litro de gasol y 997,75, o sea, cachichén en chino, cachimil en este caso, por 13 kilos de gas respectivamente. Así que, bueno. Bueno, nuestro hábitat y nuestro planeta agradecidos. Sí, claro. Aunque tal vez no lo estén tanto los bolsillos de buena parte de nuestra población, que no cuenta con posibilidades de utilizar otros medios más ecológicos para cubrir sus variadas necesidades, ¿no? Y que deberá trasladarse estos nuevos costos a toda la cadena de precios de absolutamente todo lo que consume. Sí, totalmente. Por ahora vamos a seguir extrañando aquellos tiempos en los que los ajustes eran un disparate según la oposición de aquel momento, pero eran una vez al año. Tranquilo, ¿viste? Bueno, vamos a seguir extrañando eso. Y incluso épocas más recientes en las que por varios meses no subieron los combustibles, porque si se acuerdan, no importaba tanto la transparencia, el precio de paridad de importación, entonces, sino que lo que había que hacer era mantener contenta a la gente para que no votara contra la NUC en el referéndum. Así que bueno, lamentablemente esos tiempos han pasado y ya ahora los aumentos son permanentes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Podemos decir que en el medio, entre el 1 de octubre y fin de mes, hay un montón de ejemplos para tomarlo, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a saltar a los últimos días de octubre y tenemos que del 24 al 30 de octubre se conmemora o está establecida la Semana del Desarme. Bien. Parece ser que con el objetivo de adherir a esta causa mundial, el Ministerio del Interior viene colaborando en forma entusiasta con la reducción de armas, o al menos con las que se encuentran en su departamento de balística forense. Sí. En efecto, en julio el Ministerio del Interior informó sobre la desaparición de 3 armas que iban a ser periciadas en policía científica y dispuso una auditoría para ver si faltaban más. Bien. Vamos a ver, dijeron, ¿no? Seguro. Los policías que fueron objeto de la investigación fueron reintegrados y se detectó que en total fueron robadas al menos 15 armas del Departamento de Balística Forense, lugar al que solo acceden los policías que allí trabajan. Y que dice 15, dice un poquito más. Sí. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, hizo un pedido de informes en el que se señaló que el hecho es muy grave en la medida en que habrían sido armas que se utilizaron por parte de delincuentes y estaban incautadas. Sí, claro. Claramente, debió existir una sucesión de actos de corrupción que dieron lugar a este faltante, siendo responsabilidad del Ministerio del Interior no solo investigar lo sucedido, sino dar las explicaciones ante la ciudadanía y la justicia. Atento, Heber. Exacto. Por su parte, este viernes, en la inauguración de la sede de la Policía Científica, el director de la Policía Nacional, José Azambulla, habló sobre este caso en rueda de prensa, señalando que el dato sobre la cantidad de armas está bajo la reserva de la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. Y aclarando que la investigación administrativa que es llevada por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio también es reservada. Por lo tanto, no tenemos conocimiento de sus avances o resultados. Nada, está bárbaro, no sabemos nada. Así que, bueno, de todas formas, pensando lo mejor, capaz que en este caso no estuvo tan acertada esa forma de contribuir al desarme global, y lo que habría que analizar sería cómo acelerar el proceso de desarme, justamente, que ya se viene dando de forma forzosa en la corrupta o inepta cúpula policial y del ministerio, incluido el ya insostenible Heber a la cabeza, ¿verdad? Sí, ya está. Así que bueno, estos serían los aspectos que el equipo creativo consideró para asociar las noticias con los días internacionales decretados por la ONU. Nos vamos a finalizar esta parte para ya entrar en lo que hace se está haciendo costumbre. Que ya lo extrañábamos. Hicimos todos los esfuerzos para tenerlo de nuevo. Y acá está. Y acá está, finalmente, un segundo ciclo de charlas sobre economía a cargo de nuestro querido compañero, el economista Federico Penino. Vamos a volver a las ideas para otro modelo económico, pero con el agregado de qué hay detrás de los conceptos. Y hoy va a dedicar esta entrega, digamos, este espacio a los temas de pobreza y desigualdad.
Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Buen Un día. placer Un recibirte. gusto estar de vuelta por aquí. Bueno, Arduas negociaciones llevaron a demorar unas semanas el regreso. pero bueno. por fin te tenemos Bueno, de nuevo. ¿tu descanso logramos. cómo estuvo? Bárbaro. Bien, eso es importante. Necesario y muy bien. Así Bien. que, Bien, Así que felicitaciones. viste Contento totalmente de volver por acá, renovado. totalmente renovado. Perfecto. Contento de estar por acá de vuelta. Bueno, vamos entonces a explicar los conceptos detrás de A ver, los aspectos sí, económicos, ¿verdad? Una de las cosas que conversamos con la producción cuando Sí. estábamos viendo cómo continuaba como el ciclo y que poníamos arriba de la mesa era muchas veces nosotros hablamos de algunas categorías, de algunos conceptos, de algunas variables, los utilizamos para hacer un diagnóstico, digamos, de cómo evoluciona Claro. la economía, un sector, pero en realidad no escarbamos o no desgranamos demasiado qué es lo que hay atrás de ¿Qué esos implican conceptos. esas palabras o esas frases? Exacto, muchos de esos tienen cuestiones normativas atrás, tienen Ajá. determinadas definiciones, tienen determinadas formas de construir esos indicadores que conllevan obviamente una visión sobre la cosa en estudio. Claro. Y bueno, nos parecía interesante poder, a partir de algunas áreas que ya trabajamos en el ciclo anterior, Ujú. ver qué hay atrás de eso, ¿no? Ahí va. Cuando definimos algunas variables de qué estamos hablando. Compartir con la audiencia esos conceptos y que Exactamente. se entiendan a veces un poco mejor, ¿verdad? Por un lado que se entiende y por otro lado problematizarlos también, Ajá. porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con la esencia de la economía. A ver, Claro. la economía es una ciencia social y por lo tanto está abierta a visiones ideológicas, Claro. a cuestiones normativas y filosóficas que muchas veces construyen esos sentidos comunes. Claro. Sí, no es matemática que tenés una, Exactamente. una En todo sola caso, posibilidad. En todo caso, la matemática o la estadística son instrumentos Apoyos, que claro, permiten desarrollar alguna teoría o desarrollar alguna claro. idea, pero justamente la economía es una ciencia social y por lo tanto factible de ser discutida no solo por los especialistas, sino por toda la sociedad. Digamos, Ahí va. ¿no? No es resolver una ecuación matemática solamente. Bien. Entonces, bueno, en esa lógica la economía intenta entender, interpretar y pronosticar acciones humanas y sus consecuencias sobre la producción. Nosotros Claro. estamos estudiando cómo se comportan lo que en economía se llama agentes, y que acá podemos decir la gente, Ahí va. es decir, los Claro. trabajadores, los empresarios, es decir, diferentes actores de una sociedad en relación a la producción, administración y asignación de bienes para satisfacer las necesidades humanas. ¿no? Bien. Entonces, en esa lógica, nosotros tenemos que analizar el comportamiento de estas personas en un espacio geográfico determinado, Claro. Ajá. puede ser un departamento, una región, un país, el mundo, Sí, un lugar y un momento, un ¿verdad? lugar y un momento que tiene que todos tienen que maximizar sus objetivos con el viejo dicho, eso sí, de manual de básico de economía, partiendo de recursos escasos y necesidades infinitas. Perfecto. Y en esa lógica se también entiende eso se entiende clarito. se entiende, pero está bueno, y Sí. más adelante vamos a ir por lo menos a rozar algunos de esos aspectos, en todo caso a discutirlo, que también debe ser problematizado. ¿no? Ajá. ¿Cuáles son esas necesidades infinitas? Claro. ¿Tá? ¿Cuáles son esos recursos escasos? Sí, sí. Muchas veces Claro. nos dan, ahora venía ¿Y escuchando cuán la radio, escasos son, por ejemplo, no? Ahora venía escuchando la radio, permítame una digresión, Sí. sobre algunas discusiones de actualidad vinculadas a la reforma de la seguridad social y demás, Ajá. Ujú. y se plantean algunas cosas que son como estáticas, ¿no? Bueno, si nosotros ponemos más plata en la seguridad social, va a haber menos plata para la niñez. Bueno, sí, eso asumiendo que tenés un monto dado. todo lo demás de es recursos. inamovible, además, Exactamente. ¿verdad? Entonces me parece que muchas veces esas discusiones que están como dadas, que están Ajá. como saldadas o talladas en piedras, Como una verdad de perogrullo, ¿no? Exactamente. Y ese espacio donde se construyen estos indicadores también tiene un contexto histórico y un proceso cultural local Claro. que determina qué entendemos por Claro. una línea de pobreza, qué entendemos cuando una persona es pobre o no es pobre, Ujú. qué entendemos por determinados factores o determinadas variables que nosotros estamos viendo. Desde el punto de vista técnico, digamos, para el análisis de estos aspectos económicos, Claro, ¿verdad? pero cuando Porque nos- uno de eso de qué es ser pobre y lo demás, digo, cada uno tendrá su visión, ¿verdad? Bueno, pero hay ahí, estándares. y ahí más adelante vamos a ir, porque el objetivo hoy, más allá de esta introducción, que capaz que nos consume un poco de No tiempo, importa, está buena, digo. y podemos postergar, es cuando hablemos de línea de pobreza, o de línea de indigencia, o de salario mínimo, Sí. o de otras cosas, hay atrás una cuestión normativa. Ah, exacto, Es decir, ahí está. ¿dónde yo pongo la línea para definir si una Claro. persona es pobre o no es pobre, Claro. o qué variables, o qué cosas estoy midiendo? Tiene una cuestión subjetiva y normativa. Ujú. ¿no? Entonces, bueno, discutir sobre Pero que eso... también es de acuerdo, ¿no? ¿Cómo, Esos perdón? elementos son de acuerdo. Son de acuerdos técnicos. Exacto. Claro, son convenciones, digamos. de alguna forma. Pero la academia y los espacios técnicos de difusión
solidifican determinadas construcciones culturales y científicas que están predominadas, no sé si está bien conjugada la palabra, por determinadas concepciones ideológicas, políticas, culturales. Y también sus definiciones políticas, ¿no? Por ejemplo, un programa, lo que contiene un programa, por Exactamente. ejemplo. Entonces, a ver, si yo voy a poner el consumo de yerba mate como parte de la canasta básica de alimentos de una persona, es algo que tiene que ver con un contexto determinado. Sí, sí, Claro. una idiosincrasia, digamos, propia Exacto. de este país. Porque además, el análisis de la evolución de esos indicadores, de esas categorías, nos llevan necesariamente a que nosotros podamos interpretar si la evolución, hablando en términos criollos, está bien o está mal. Claro. Claro. ¿Por qué está bien tener menos pobres que más pobres? Capaz que hay gente que piensa que está bien tener más pobres. Sí. Tenemos Hay, casos sin duda. cercanos Sí, sí. en la discusión política argentina Claro. estos días. Que, Exacto. bueno, no digo que defiendan explícitamente, pero por la vía de los No hechos les molesta, están no les planteando, molesta bueno, para que es nada. parte de la dinámica de las economías. Entonces, como nosotros utilizamos estos conceptos, estas herramientas para ver si mejoramos o empeoramos en determinadas categorías o conceptos, Claro. es importante entender qué hay atrás, porque tiene una doble función. Tiene esa función y la otra función que tiene es compararnos con otros países. Ajá. Claro. Eso es importante en general y en la ciencia económica también, para tener algunos factores, y por eso es relevante también lo que planteaba Adrián, que muchas veces los márgenes de discrecionalidad en determinados sectores se reducen porque hay convenios o acuerdos globales Sí. para este tipo de cuestiones más académicas que encorsetan Claro, la capacidad de modificarlo en Te interno. ciñen a ese marco, digamos, en una forma. Exactamente. Entonces, pongo un ejemplo de esas cuestiones que están aceptadas ampliamente y que yo creo que en algún momento podríamos cuestionarlo desde el punto de vista filosófico, normativo, de lo Ajá. que queremos es. Todos aceptamos que la evolución creciente del producto Sí. es un aspecto positivo para los Ajá. sociedades. Y yo puedo compartir Sí. que estoy de acuerdo. Ahora, ¿eso es infinito? Es decir, si todos los países evolucionan su producto y Claro. su capacidad de consumo a niveles de determinadas sociedades, ¿el mundo es sostenible desde el No. punto de vista ecológico? Claramente no. Claro. Por Entonces, ejemplo. hay algunas cuestiones que, bueno, podemos empezar a relativizarlo o a problematizarlo o a dar visiones diferentes sobre determinados conceptos. Entonces, como decíamos, está bueno conocer, cuando hablamos de indicadores, variables y conceptos, de qué estamos hablando, cuál es la definición que hay atrás de eso, para poder entenderlo y cuestionarlo más allá de las convenciones que hoy permiten Claro. analizar una realidad determinada. Esto es lo que vamos a intentar hacer a partir de hoy, en Muy las bueno. próximas columnas, intentando, bueno, tomar algunos de los temas que ya estuvimos trabajando Claro. para, bueno, profundizar un poquito más en Y explicitar. Está bien, está bueno. Bien. Entonces, sí. si los conductores me lo permiten, empezamos con el tema de pobreza, No. Adelante. que tiene atrás de ello algunos de los conceptos. Le damos permiso. Bueno, ¿cómo se mide básicamente la pobreza? ¿No? Ajá. Nosotros tenemos fundamentalmente dos conceptos que son los más extendidos, que es la línea de pobreza o y la línea de indigencia, Sí. ¿tá? Que básicamente lo que pretende es cuantificar la proporción de hogares o de personas que son pobres o que Claro, son indigentes, Exacto. y a partir de ahí conocer sus características, conocer su distribución geográfica, Ujú. ¿tá? Y además permite otro tipo de herramientas que son, por ejemplo, cuantificar la brecha que hay entre los pobres y los no pobres, Ahí va. o cuál es la brecha internamente entre esos sectores que De progreso e son indigencia. ¿tá? Entonces, ¿cómo se define una línea de pobreza? ¿Tá? Nosotros básicamente hay dos grandes formas de abordar la situación de pobreza. Una que es la más extendida, que en Uruguay es la que utilizamos ampliamente y la que mayor capacidad de comparación tenemos con otros países, que es utilizar lo que se llama la medición por el método del ingreso. Es decir, yo defino un ingreso mínimo para Seguro. las personas para alguno de estos dos conceptos, pobreza o indigencia, y a partir de allí mido quienes quedan por abajo o por Los encima. que ganan más están por encima, los que ganan menos están por debajo. Está. Pero es una línea doblemente arbitraria. Ujú. Es una línea arbitraria en el sentido del nivel, es decir, qué interpreto yo, Claro. y es una línea arbitraria a la interna de la construcción de ese nivel, por las Claro. cosas que vamos a Ajá. definir ahora. Es decir, básicamente hay dos grandes conceptos que construyen básicamente la línea de pobreza. ¿tá? Que es una canasta básica de alimentos, Sí. es decir, cuál sería el mínimo consumo al que debe calórico acceder, personal al claro. que debe acceder una persona Claro. para sobrevivir, Sí. y una canasta básica no alimentaria que se llama, Ujú. que es
algunas cuestiones más que comer, Claro, que parece claro. lógico para vivir en un mundo como el de hoy. Cuestiones vinculadas a la vivienda, cuestiones vinculadas a la salud, Claro. a la educación y otras cuestiones que tienen que ver con el esparcimiento, Sí, con sí, el sí. ocio, en fin. Todo lo que hace a la vida de un ser humano, ¿verdad? De esa manera podemos definir los dos umbrales. Cuando hablamos solo de quienes están por encima o por debajo de esa canasta básica alimentaria, estamos hablando de personas indigentes, es Ahí decir, va. quienes no llegan a un consumo calórico mínimo, Claro. Exacto. se entiende como indigentes, y sumándole la canasta básica no alimentaria, construimos esa línea de pobreza Ajá. que quienes Claro. no acceden a ese nivel mínimo, ¿tá? Son considerados pobres. considerados pobres. ¿Tá? Acá una pequeña desagregación es, el análisis se hace por hogares. Ahí Es va. decir, el estudio que hace el INE, que se utiliza acá, Sí. se hace por hogares. Es decir, se computan todos los ingresos del hogar y después se distribuye En la entre los cantidad de integrantes del hogar integrantes, claro. para llegar a ese mínima, a ese monto mínimo que estamos hablando. Ujú. Pero claro, a partir de esa construcción hay una serie de lo que nosotros en economía lo llamamos supuestos, que es hipótesis a Sí. comprobar o ideas Ujú, previas claro. a verificar, que bueno, que son y deberían ser además pasibles de discusión. Por ejemplo, que a partir de ese umbral que nosotros definimos se cubren necesidades básicas sobre eso de la vida. Un Ajá. poco lo que yo Sí. le decía. Claro. Bueno, Sí. este monto, y sí, para quienes construyen el indicador es un monto aceptable para Claro. si una persona es pobre o no. Hay que ver para qué está viviendo con esa plata. acá. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es parte de eso. Mm. Lo segundo, que ese ingreso se distribuye equitativamente entre los miembros del hogar. Ujú. Porque Sí. capaz que si alguien, Claro. integrante de ese hogar, se queda con todo el ingreso y los demás no perciben, Claro. en cambio, por la metodología de cálculo, En ese todo hogar hogar es está- pobre o no es claro, pobre de acuerdo claro. a ese ingreso. ¿Tá? Hay diferentes formas de construir esas canastas básicas, Ujú. tanto alimentaria como no alimentaria. Uno es partiendo de lo normativo, es decir, cuál sería una canasta desde el punto de vista nutricional adecuada para que una persona pueda Ujú. Sobrevivir al menos, claro. Esa podría ser una condición para la canasta, para la idea de Esa podría canasta. ser una forma de construir la canasta. Ahí ¿no? está. Es decir, tantos gramos de carne, tantos gramos Ajá. de arroz, tantos gramos de frutas y verduras. Es decir, en Uruguay no se construye así. Exacto. Caramba. En Uruguay se construye desde el consumo actual de las familias uruguayas. Ajá. Es decir, se define El un- consumo promedio de toda la población. Ahora voy a explicar Ah. un poco y ustedes me corrigen si queda demasiado Dale, entreverado, porque dale, me dale. parece que a veces Vos dale. es bueno tener compañeros que cuestionen un poquito la forma que nosotros estamos transmitiendo. Es decir, lo que se hace en Uruguay es, se define un monto calórico mínimo de ingesta, Sí. se define una muestra sobre la que se va a trabajar, Ajá. y esa muestra es el grupo de familias que con menos ingresos acceden a ese consumo calórico mínimo. Ajá. Ajá. No sé si quedó medio entreverado, Sí. pero es... No, se va No. entendiendo. Yo defino 1000 calorías por Sí. día. Esto, por favor, no lo tomen porque... No, 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 eso no, solo no, es un no. ejemplo, somos de ejemplo. 1000 calorías por día. O sea, Ajá. Y tomo los hogares que con menos ingresos acceden llegan a a esos cubrir 1000 eso. Ahí está. Eso no tiene, eso que nosotros le decíamos, una cuestión normativa atrás. Si esas 1000 calorías por día se hacen a través de una dieta que no es balanceada, Claro. consumiendo productos, eso hoy Sí, en sí, Uruguay sí, no se... Si no- solo come azúcar, digo, Sí, ahí va. llega llevándolo a al las 1000 extremo es, calorías, claro. pero lo que se hace es, a partir de definir esas familias, es ver cuál es el consumo que tienen esas familias. ahí va. Y a partir de ahí hacer una canasta Promedio, de bienes digamos. promedio, siempre, en este caso siempre es promedio. Claro. Sí. Porque cuando hablamos de muchas de estas variables vamos a trabajar con promedio. Ujú. Sí. Cuando trabajemos Sí, con, claro. con otras variables mucho más claras, digamos, de salarios mínimos. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Pero bueno, esto es promedio, obviamente. Entonces, se estudia ese grupo de gente seleccionado, se ve cómo es la composición y a partir de ahí se construye el valor de esa canasta, Ajá. que se va a ir ajustando a medida que pasa el tiempo por La variación básicamente de precio de esos la evolución de alimentos. precios de esos productos. Claro. ¿Ah? Pero vos de esta base establecés las condiciones para el indicador. Y a partir de Exactamente, ahí vos exactamente. cambiás, modificás y siempre va a ser la referencia primaria. Llevándolo a un extremo absurdo, lo que decía Adrián, si nosotros, lo que decía Daniel, si nosotros definimos que las 1000 calorías esa familia lo consume en huevos y azúcar Ajá, solamente, claro. Bien. Ujú. ¿tá? Lo que vamos a estudiar y vamos a medir el precio es el precio del huevo, Del huevo el y precio el del azúcar, y la Claro. suma de esos dos precios va a definir una canasta Ahí básica. está. Ahí está, de referencia. Claro. Buenas. ¿Tá? Por otro lado, nosotros
complementamos esa canasta básica alimentaria, que es la de que define los niveles de indigencia, es decir, las familias que no llegan a ese mínimo calórico son indigentes, las familias que lo superan no son indigentes. Para construir la línea de pobreza, a eso le sumamos lo que se llama una canasta básica no alimentaria. Lo que vos decías, vestimenta, vivienda, salud, alquiler, teléfono, agua, electricidad, es decir, todas las cuestiones básicas para vivir. Lo que debería uno acceder, digamos, para vivir. Exactamente. Y en ese caso lo que se hace es trabajar con esa misma muestra de personas que ya definimos para la canasta básica alimentaria y ver cuál es el gasto mínimo en relación a este tipo de factores que no son alimentarios. Bien. Entonces, con esa misma muestra se construye la canasta básica alimentaria, la canasta básica no alimentaria, y a partir de allí se mide, a través de la encuesta continua de hogares, las dos líneas, referencia de emergencia y la de exactamente. Perfecto. En resumen, un hogar y sus integrantes serán considerados indigentes si el ingreso del mismo no cubre las necesidades alimentarias de cada uno de sus integrantes, y será considerado pobre si no cubre las necesidades alimentarias más las necesidades no alimentarias mínimas que están incorporadas en la canasta. Muy bien. Lo dejamos por acá hoy y seguimos la semana que viene, porque arrancamos de acá la próxima. Sí, buenísimo. Perfecto. Les tiro un adelanto. Es decir, estos indicadores se construyen en forma separada según la región del país. No es lo mismo ser pobre en Montevideo que ser pobre en el interior. No es lo mismo ser pobre en el interior rural que en el interior rural. Entonces vamos a arrancar de ahí. Ahí está. ¿Qué datos podemos sacar de la encuesta continua de hogares y de estas dos líneas? Muy bien, muchas gracias, Fede, como siempre. Un gusto tenerte de nuevo acá. Por favor. Le damos el saludo al otro Fede, al Fede Lima, allá en los controles, y nos vamos a la pausa con los compromisos comerciales de la emisora. Bueno, volvemos ya rápidamente a la segunda parte, que como siempre va a estar marcada por lo que es habitual nuestra entrevista central. ¿De qué se trata hoy, Adrián? Bueno, hoy el título le habíamos puesto era la negociación colectiva en el transporte de carga. Muy bien. Bueno, y vamos a presentar a Marcelo Luzardo, secretario de la Organización del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, SUTCRA. Muy bien. Siempre es sencillo de pronunciar. En realidad fue una... Bueno, muy bien. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y agradecemos porque un sindicato en el cual necesitamos salir a los medios porque entendemos que la problemática nuestra no es un problema de SUTCRA, sino es una problemática social. Sí. Que después paso a explicarla en varios aspectos, ¿no? Bien. Escuchame una cosa, vamos a arrancar por el principio nomás. ¿Qué sectores de trabajo son, además del transporte y carga, lo que comprende la negociación colectiva esta? Porque hablamos SUTCRA, como decíamos, y ramas afines, ¿no? O sea, transporte y carga y ramas afines. ¿Qué es lo que involucra esto? Y tres sectores muy, muy problemáticos, ¿no? Cualquiera de los tres. Tanto el transporte como logística y carga y descarga. Tres sectores que... haciendo un análisis desde el punto de vista de la OIT, la otra vez leyendo algunas cosas, estamos muy cerca del trabajo esclavo, casi dentro de los lineamientos de trabajo esclavo, ¿no? Tremendo. Condiciones, salarios mínimos y salud y todo eso que implica y nos lleva muchísimo al trabajo esclavo. En los tres sectores hablo. Impresionante, ¿no? Difícil de discutir de repente a la propia central porque... nos ha costado muchísimo que se entienda cuál es la verdadera problemática del transporte. Claro. Por ejemplo, para arrancar primero la pregunta, consejo salario. No tenemos consejo salario. Nosotros estamos en decreto la vez pasada y por este camino venimos por exactamente igual. La propuesta de la patronal, en la cual el gobierno no da discusiones, hay un desastre total, no se paga convenios colectivos, se paga de formas alternativas, que es la que nos lleva a los accidentes, todo aquello que venimos denunciando hace tiempo, con una evasión millonaria que la tomada solamente desde la base de cálculo de la masa, que es lo que debería cobrar mínimo un camionero, hacia lo que en realidad se aporta, al BID le dio 128 millones de dólares. Una cifra que para nosotros ya nos alcanza. Claro. Pero es mucho mayor. El estudio que hemos hecho desde las 12 horas, que tampoco son reales, hacia el aporte y sumándole lo que es la evasión extra, falta de salario, todas las cosas, nos da en el Cuesta Duarte 380 millones de dólares por año de evasión.
que se los quedan. Eso te iba a decir, va a parar a bolsillos específicos, Bolsillos ¿verdad? muy específicos. Ajá. La ARU, Ajá. la Cámara de Industria y la Cámara Exportadora. Nada menos. Mirá que Nada menos. menos. Y el propio Estado. El propio Estado, lo que tengo que decir, porque, por ejemplo, en el transporte de combustible, Sí. donde no hay cumplimientos ningunos al laudo, Ajá. entre medio aparecen grandes actores que son los que tercerizan la situación, Claro. que se quedan con toda esa diferencia. Claro. Pero bueno, el Este- Estado, por otro lado, pierde un montón en lo que vos decías en cuanto Por a supuesto, evasión, paga recaudación, ¿no? totalmente, Sí, sí, paga sí. lo que hay que pagar, y no representa, no se ve reflejado, porque si estamos hablando de 380 millones de dólares por año, quizás esta reforma de la jubilación hubiera sido, que Sí, nosotros claro. entendemos que es más, Ujú. pero vamos a dejar con 380 o 128, lo que dice el BID, que también nos alcanza. Sí. Y nosotros, en las perspectivas que traemos, no va a haber consejo de salario, porque ahora en el consejo de salario anterior nos ofrecieron un renglón, habilitar pagos alternativos. Eso es lo que decía el consejo de salario. ¿A de la qué se pandemia. refieren con pagos Claro. alternativos? Los que utilizan ahora, A ver, mentir contanos. al trabajador. Yo hablaba, ¿no? Usted escuchaba el programa, porque de hecho soy asiduo del programa a escucharlo, porque pasa muchísima información Bien. y muy buena, Muchas pero, gracias. por ejemplo, escuchaba aumento del combustible. ¿Sabes qué implica eso? Ujú. Una rebaja al trabajador, una Claro. rebaja salarial al trabajador. ¿Por qué? Claro. Porque la empresa, para incumplir los convenios colectivos, en el último lugar que pega es en el salario del trabajador. Cuando no puede rebajar más el salario del trabajador, empieza a incumplir Claro. condiciones del camión, que son muchísimas y graves, Ujú. en las cuales por algo tenemos muchos accidentes. Ujú. Uno, les voy a decir una cosa, la última vez yo salía a decir que teníamos un accidente cada un día y medio, un vuelco de un camión cada un día y medio. Un disparate. Y me llamaron, no voy a dar nombres porque no puedo, Ujú. de dónde viene la información, me dijeron, no Marcelo, estás viejo con la información. Pa. El promedio da un vuelco por día, Pa. que a veces hay 3, a veces hay 2, a Sí, veces sí, no hay pero ninguno. en promedio- el promedio anual nos da 1 por día. Tenés 300 Y y pico matamos de accidentes cerca de de vuelcos 150, por cifra año. de este gobierno, nosotros entendemos que hay más, porque los que mueren en el lugar. 64 accidentes graves involucrados por camiones en el año. Cifras que nos dio el propio gobierno ¿no? Claro. En las cuales matamos a 150 personas. Pa. Pero nos dijeron 64 accidentes en 500 accidentes graves, como para que nosotros digamos, no pasa no es nada. tanto, claro. No, dijimos al revés. Porque si hubiera preferido que me hubieran dicho en 150 accidentes hay 150 muertos. Bueno, bueno, vamos a solucionar este Claro. problema. Es grave. No. Nos da que hay un promedio de 2 o 3 cada vez que un accidente tiene un Y camión. claro, A sí. veces muere, porque entre eso hay que restarle los 14 camioneros que mueren por año, Claro. que muchas veces no son accidentes, se van de ruta o se caen de un puente. Entre 12 y 14 camioneros mueren por año, sin contar los 8 o 9 que caen presos por declarar mal. Claro, claro. Después lo puedo explicar. Yo entiendo una cosa. Me vuelvo loco y pido disculpas porque quiero pasar toda la información, pero la situación del sindicato de camioneros no es un problema del sindicato de camioneros. Sí, claro. En todo este lío, lo único que estamos pidiendo nosotros es un control de hora. Un aparatito que lo tiene todo el mundo, Sí. que marque las horas. Claro, ¿qué sucede? No es ley. Acá no hay una ley que diga que hay una obligación de marcar las horas de los trabajadores. No hay ley, no existe. Todos creemos que sí. Ajá. Es mentira. La fábrica te la ponen para suspenderse si llegás 2 minutos tarde. Pero Claro. los camiones, que todo este gran proceso económico de la movimiento de las mercaderías, en realidad no es un problema pagarle o no al camionero, porque lo que implica el salario del trabajador en todo el movimiento de carga y todo el dinero que se mueve, no es grave pagarle. El tema está, ni al trabajador ni a las propias empresas, el tema es en el seguimiento de las cargas, Ajá. porque ahí es sí donde está el problema. Claro. Porque si nosotros vemos el espectro, hay 3 movimientos, ¿no? Productor, el que recibe la mercadería. Sí, sí, comprador, digamos. Por un lado viene todo el dinero, Ahí que va. eso está supuestamente regulado, Sí. pero por otro lado van las mercaderías, que para nosotros entendemos que es el verdadero dinero, Sí, claro. que lo que busca el capitalismo es quedarse con eso. Exacto. Nos hacen correr atrás de los papelitos de colores que ellos mismos pintan del Claro. color que quieren. Pero eso se genera con lo que vos decís. Pero los que movemos, porque nosotros estamos Con lo que ustedes analizando, hemos concurrido con un montón de vueltas y con un montón de apoyo a congresos internacionales de transporte. Ajá. Este problema tiene todo el mundo, Seguro. de una manera o de otra. Sí, claro. me En imagino. los lugares que los sindicatos están organizados de alguna manera y le dan la plata y callate.
Ahí les va. pagamos relativamente bien, lo vuelvo a decir, Sí. relativamente bien, porque el trabajo de un camionero es casi del 1800, una Claro. persona esclavizada a su máquina, que no la puede abandonar hasta cumplir su viaje. Claro. Le duele el estómago, se enferme Sí, un sí, hijo, sí. o lo que sea, él tiene que estar ahí. Sí. Nosotros tenemos problemas, por eso lo digo, es un problema social. Tenemos camioneros Sin que no duda. votan. Mm. ¿Cómo que no votan? Dicen, ¿cómo que no? No sabe dónde va a estar el tipo. Ah, Tenemos camioneros salud. que no van al médico. Claro. ¿Cómo que no vas al médico? No, sacá para el jueves que viene, o el jueves que viene con suerte, como Claro, yo que estoy sí, en sí. salud pública, capaz que te dan dentro de 2 años. Sí. Para ver si tenés cáncer o no, te dan dentro de 2 Claro. años, hoy por hoy. Pero bueno, vamos a suponer que tiene plata y paga la española, o perdón, con la publicidad, capaz que después... Tranqui. Alguna de esas privadas que Sí, hay, sí, sí. y todavía tiene para pagar lo privado de lo privado, porque ahora tenemos lo privado de lo También, privado, en la es verdad, española, sí. va, pero otra vez. En ¿Vos, esas- vos te llevas algo ahí con sí, la estoy con Magurno, que ahora se murió Magurno, pero estamos ahí. Oh, Dios. Vos acá, y el tipo no sabe dónde va a estar. Si va a estar acá, en Chile, en Argentina, en Claro. Paysandú, bueno, Claro. no van, de ellos se nos mueren, y no estoy, miren que no estoy exagerando nada de esto. No, que me Capaz que imagino estoy sí. quitando para poder llegar, como dijimos, los 128 millonarios nos sirven, Sí. un hospital de clínica por año, recupérenlo. Y hagan unos 19 años, tenemos un hospital de clínica en cada departamento. Sí, Es grave, sin es duda. muy grave. Lo que pasa es que nos cuesta, yo a veces, perdónenme, pero a veces hago esos estudios, a ver qué me pasa cuando hablo con los compañeros, que es como traer un esclavo a hablar en el PCNT. Vos me haces un amparo parcial, no, me pegan Y latigazo. Ah, ¿qué decís? ¿Cómo te van a pegar? Me parece eso, porque es un poco inentendible. Sí, la es como decir, situación. vos estás atado a esa máquina, Exacto. digamos, al camión. Que de hecho está bien, porque el transporte debe tener algún estudio profundo, Ujú. pero no en la situación que tenemos hoy. Evidentemente, nosotros lo repetimos, sí que hay que estudiar el transporte, pero, Sí, sí. pero evitar 150 personas por año, porque no contamos los que quedan lisiados, Ajá. que deben haber un montón. Solo hablamos de, Sí. de muerte, de fallecidos. Exacto. Y por eso al principio, cuando tú me preguntabas, la logística Ujú. es criminal. Carga y descarga, todavía en muchos sectores cargamos bolsas de 50 kilos. Buah. ¿Por qué? Porque es a nivel internacional, Ajá. entonces no se acepta el 25, entonces son de 50. ¿Quién va? Carga, descarga profesional nuestra. Ajá. Y hay condiciones Sí, sí, cuando muy en graves. otras industrias, por ejemplo, digo, se ha modificado eso hace rato Bueno, ya, ¿verdad? sí, pero Está vamos por ley porque eso, somos ¿no? tercerizados. Claro, claro. Nuestro sector es todo tercerizado, tanto la logística Ajá. como carga y descarga, destrucción de medicamentos. Hay logística profesional que están destruyendo. En la de pandemia teníamos compañeras destruyendo tapabocas, jeringas, Ajá. todo eso. Y después hacen logística de campeones Nike. Y después hacen logística, sigo haciendo publicidad. Para que no haga publicidad, ¿qué población de trabajadores Y más o menos abarca entre mujeres y hombres Sí, sí. todo el nosotros- ramo que vos estás hablando? Nosotros hablamos que hay de camioneros, 35.000 camioneros más o menos. Ujú. Claro, porque lo nuestro no son solo camioneros de ruta. Nosotros Sí. tenemos la problemática de las problemáticas que las camionetas, repartos, mudanza, todo eso es nuestro. Y en la logística hay unos 20.000 hoy, pero eso aumenta día a día porque la logística profesional permite muchísimas cosas sin quitar la zona franca que ni siquiera podemos entrar. Ajá. Ahí funcionan muchas logísticas. Claro. Y carga y descarga son muchas veces trabajos zafrales, en los cuales los trabajadores ni siquiera saben que existe un sindicato. Nos ha costado muchísimo, pero cuando vas, de repente no están más. Un sindicato de todo el país, ¿no? Sí, nosotros somos un sindicato de toda América, como quien dice, porque hoy tengo trabajadores en Chile, en Paraguay, en Ahí Argentina, está, en Brasil, Que tiene esa en particularidad Bolivia. de extenderse fuera del territorio Cosas nacional. que cada día que uno va avanzando se va enterando de cosas. Por ejemplo, en la pandemia nos enteramos que los trabajadores cuando cruzan del transporte internacional, cuando cruzan la frontera, no les pertenece el BPS. Ah, mira. Entonces digo, hay cosas que cada día que te vas avanzando en este sindicato, en realidad de creer que vas avanzando, lo que sí te sucede es que cada día te angustias Vas más porque entendiendo cuánto más falta, cuánto ¿verdad? más falta. Claro. Y qué difícil es dar la discusión porque hay cosas que no se pueden comprender en realidad de lo que es el transporte, ¿no? El transporte de carga. Yo tengo 19 años en el transporte de pasajeros, 4 años en el taxi y cuando ingresé al Subtra me asusté. Ujú. Me asusté de verdad.
yo qué sé, tengo historias historias que me han sucedido ahí que me han pegado muy profundamente, ¿no? Sí, Que a veces no se hasta parece a son- nada de lo no, conocido el trabajo de ustedes, ¿verdad? No. Hoy hablaba, el compañero acá hablaba de la alimentación. Es un problema para nosotros. Claro. Sí, no tiene- Porque cuando vos estás en el Balanceado, campo o ¿no? en la ruta, no. Tenemos un estudio hecho con el Cuesta Duarte, con salud laboral, uno de los primeros estudios que se hizo. Ujú. Las problemáticas de salud, por ejemplo, cáncer de colon por el tiempo de estar sentado, verrugas en la vejiga por el tiempo de orinar, porque al estar sentado no tenés trabajo repetitivo, los problemas que te trae de columna de nervio carpiano, Claro, Este, sí. psicológico. También el psicológico, estrés muy permanente psicológico. del tránsito. Grandes cantidades de divorcios, grande cantidad de gente que... Y sí, no criamos a nuestros hijos los Es que camioneros. no paras en tu casa de repente por días, ¿no? Nosotros Semanas, tomamos capaz. la decisión en nuestras directivas y en nuestras asambleas generales, en las cuales afiliamos a la señora de los compañeros. Ajá, ¿Por qué? Porque son las que en verdad sufren. claro. La enfermedad de los hijos, todas esas problemáticas, el cuidado de los propios padres de los camioneros, porque no están. Sí. Si les cuento una cortita, la última que tuve, una señora me llamó llorando y dándonos las gracias porque ella tenía 2 hijos, los 2 habían entrado de camionero y ella había escuchado en algunas radios lo que nosotros habíamos dicho y uno de los hijos se mató. Al otro lo hizo bajar del camión, obligarlo a bajar del Seguro. camión, porque le dijo, yo no quiero, perdí uno, no quiero perder 2. Claro. Y nos pasan cosas que no vale la pena contarlas a veces, ¿no? No vale la pena contarlas porque la pelea no se trata de llorar, sino de seguir avanzando. No, más vale, pero digo, Claro. son realidades que golpean, digo, y que me imagino que para ustedes es lo cotidiano, ¿verdad? Digo, no, lamentablemente, ¿no? O sea, lo bueno está en tratar de no acostumbrarse a esas cosas, ¿verdad? Sí, es verdad. Y bueno, No tomarlos como algo normal, como algo... con respecto a los consejos de salario, es lo que tenemos. Lo que se pretende es legalizar todo esto. Claro. ¿Por qué no solamente el salario? Yo lo vuelvo a repetir, un camionero trabajando es el salario más bajo que existe en el transporte. O sea, es el más profesional Ujú. porque no es cualquiera camionero. Y no estoy diciendo que los Sí, demás claro, no manejen. no, no. Yo tengo 19 años en el transporte de pasajeros y Seguro. tengo en el transporte de taxi 4. Cuando fui a los camiones tenés que aprender a manejar cada vez porque en Claro. las cargas son totalmente diferentes. Claro. Sí. Y hoy tenemos un salario de, no llega a 1.500 pesos. Por hora. ¿Por hora? Hora. Por carga. No, 1.500 pesos, Contá 8 horas. contá cómo se hace eso. Por ¿Cómo se jornada, paga? por ¿Cómo jornada. se paga la jornada? Por eso te digo, si es no, jornada, el 8 trabajador horas, tiene- 8 horas más extra. El trabajador tiene 8 horas, 8 horas más extra. Ajá. Como todos los trabajadores Sí, del mundo. Es ley, ¿no? Seguro. Es ley. Lo que se pretende es pagar por porcentaje, que tampoco sabemos porcentaje de qué. Ah. Porque ni siquiera te dicen, hay un porcentaje porque eso es el negocio del empresario. por eso no Claro, sí, cumplimiento. si yo voy a ganar tanto, te Claro, doy entonces una parte. compiten con Claro. el porcentaje. ¿Cómo es? Vamos a una zafra de arroz. Entonces yo digo, a mí me cuesta $8. A mí no, yo 6, yo 5 y el cargador, la ARU, te dice, bueno, te voy a pagar 4. Ajá. Claro. Y eso cae en el salario del trabajador, que Sí, tampoco claro. sabe la negociación, ni tampoco sabe cuánto llegó. Ni es parte Sí. de ella. Entonces ni... te dicen por porcentaje. Nosotros le decimos negativo. Claro. Por kilómetro. Bien, golazo. Ahora estaba leyendo ahí un plan del ferrocarril. Y mañana el tipo para hacer 100 kilómetros va a tener que hacer 778 viajes. Una locura. Claro. Para poderse llevar un jornal. Claro. Te dicen los pago por ahorro de combustible. Ese es el más lindo del mundo, ustedes saben. Porque, sí, el más lindo del mundo porque, claro, ¿cómo vas a dar la discusión? Ahorro de combustible. Es genial. Sí, sí. Contaminación, menos contaminación, toda una historia preciosa. Implica un manejo profesional del conductor totalmente erróneo. Yo le voy a hacer un Ajá. cuentito. ¿A ustedes alguna vez hacen carretera? Sí. Sí. ¿Nunca les sucedió, por ejemplo, que van en un repecho, viene el camión cargado y viene tironeando? No le voy Ajá. a pasar, doble Ajá, raya amarilla. seguro. Obvio. Claro. Lo paso cuando empiezo en la bajada y media hora lo voy a pasar y el tipo acelera. Y yo acelero y el tipo acelera, Me pongo Claro, atrás porque este es claro. un asesino. No, el hombre está ahorrando combustible. Ajá. Porque el próximo repecho tiene que tomarlo con el cambio más alto. Claro. Una de las contestaciones más ridículas que tuve en los consejos salarios fue, no, para los camiones son automáticos. Brillante. A 90 kilómetros por hora el camión da el consumo exacto. Brillante. Ajá. Cuando hay neblina, No o podés. cuando llueve, Claro, Sí, no claro. podés. o cuando el pavimento está Sí, resbaladizo, sí, las porque condiciones te no dan cuando para llego- andar a 90, o seguro. cuando lleva una carga colgada, claro,
no hay contestación. Claro, no hay. Ni no. Por eso digo, meterse en el mundo del transporte nos ha llevado muchísima lucha y vamos a seguir hasta que aguantemos, ¿no? Sí. Sí, Lo que perfecto. te iba a preguntar yo, si hay algún tipo de formación de los trabajadores en las temáticas de seguridad laboral y eso. Si se puede llegar a todo. Nosotros, por ejemplo, hubo un planteamiento en Durazno para cumplir con la UPM de bajar la libreta profesional a 19 años. Sí. Nosotros evidentemente no estamos en contra. Ujú. Lo que sí dijimos que haya una preparación para el conductor. Y claro. No que te compres una libreta, Claro. sí como pasa, claro, compres claro. una libreta o te subas, sacás la libreta con un Fiat 1, a los 4 años vas, das un examen con una camioneta y te dan una libreta camión, o no das el examen, digo. Sí. Claro. Tiene que haber una preparación exhaustiva. Yo acabo de decir, yo soy una persona que manejé, que tengo uso de razón porque no sé hacer otra cosa. Ajá. Sí, Sin embargo, cuando me subí a un camión tuve que aprender y te falta. sí, siempre. Pero también ahora no nos jubilamos con 60 ya. No llegan los camioneros a jubilarse por toda esta problemática. Porque Seguro. Claro. te afecta la vista, vas a sacar la libreta, te sacan la libreta, no sos más profesional. Claro. Hasta ahora hasta los 70 años podía manejar un camionero. Ahora hay un proyecto del mismo intendente de subirla a 75 años la libreta. Brillante. Es genial. O sea, una persona... Yo le voy a decir, la cifra, los accidentes más graves los tienen las personas mayores. Y sí. Claro. Porque el cansancio es acumulativo. Este estudio que nosotros hicimos lo dio. El cansancio es acumulativo. Sí. Aparte de acumulativo, da un tema de seguridad. El tipo se va sintiendo seguro, y no lo tienen los que recién empiezan a Y manejar. claro, lo seguro. tienen las personas De que años, tienen más seguro, años de manejo. seguro. Claro. ¿Entendés? Pero lo quieren llevar a 75 años. Genial, no se va a jubilar nadie. Todavía tenemos la reforma de la jubilación con Y 65, todavía puedo trabajar 10 años más, porque 75 es brillante. Porque lo que vos decías, ¿no? Las condiciones físicas, digo, a Las esa enfermedades edad, profesionales. Que... No, y No 75 te dan años para- no haber estado un minuto en tu hogar, llegar a tu casa y decir, uy, vino papá. Sí, no, claro. tus ¿Qui- hijos qui- se casaron y quién están es en ese Estados señor, no? Unidos. Seguro. Exacto. Ah, qué bueno. Digo Seguro. Estados Unidos porque Sí, los porque quería la mayoría castigar a son- los hijos, ¿no? Ahí va. No, pero es cierto, digo, no, es tremendo. Digo, son cuestiones que en otras ramas, de repente, como hablamos, yo qué sé, la construcción, también se da este tipo de cosas en cuanto al deterioro físico, pero Sí. digo... Mira, yo voy a decir una cosa, en la mesa representativa dijeron, vamos a pelear por el rebaja 6 horas. Ujú. Y yo les dije, voy a pelear por las 12 horas. Sí. Claro, claro. Sí, sí, y eso ya es reducción para ustedes. Mira, si nosotros, Claro. si mis trabajadores trabajaran 12 horas, mañana hay 8.500 puestos de trabajo. Seguro. Y las empresas no estaban sufriendo como están sufriendo. Si Ajá. trabajaran 12 horas. Ni que hablar si cumpliéramos la cantidad de horas que se proponen semanales y después bajáramos ese camionero y pusiéramos a otro. Claro, Yo estoy claro. diciendo 12 horas todos los días de lunes a sábado. Seguro. Sí. Si se cumplieran las horas y se bajara y se pusiera y se tomaran las licencias y se tomaran los descansos, si trabaja un Ajá. domingo, trabaja un feriado, como debería ser para que el Sí. ser humano críe a sus hijos y vea a su señora, Sí, sí, se generarían se entonces generarían miles de muchísimos puestos más de trabajo. puestos de trabajo que evidentemente como la ARU no lo quiere pagar. Y Y se les conviene. reduciría el costo social, lo que vos decías, los Ni accidentes, que hablar, ni que hablar. los siniestros, los El fallecimientos. costo social es un divorcio también, ¿eh? Sí, también, sin duda, claro. Mirá que les va a parecer mentira lo que cuento, claro. pero he viajado a departamentos en los cuales hemos organizado algunos compañeros y con suerte no los han echado. Ujú. No quiero decir que los echen porque ninguno de que hemos afiliado lo han echado. Sí, Ah, bien. nosotros lo hemos tomado y eso te lleva un periodo. Bien. Pero que las mujeres me han dicho, me devolviste a mi marido. Ujú. Claro. Increíble, Sí, sí. pero es real. Sí, sí, por Bueno, eso. El pasado 25 de septiembre se realizó una movilización en 4 puntos del país. Contanos un poco más o menos en estos minutos que nos quedan. Bueno, en Brasil tomamos, de hecho, estamos juntándonos con los compañeros brasileños, los compañeros paraguayos y con los compañeros argentinos, porque las condiciones son las mismas, lo que yo decía. Claro. No hay controles, no hay un montón de cosas en la vuelta en las cuales implica una problemática genérica, por lo menos en el Mercosur. Y con los brasileros las condiciones en la aduana eran tremendas, horribles, un baño, un duchero de agua fría, y no pasa nada. Y bueno, fue el segundo, el primero tomamos en Salto con los paraguayos, también con la misma, fuimos a la aduana, dijimos que eso hay que cambiarlo, y después y sumado a la problemática general tomamos acción en el puerto de Montevideo, en la Víbora, que afecta a lo que es el cruce por Argentina, y
en la UPM nueva, ahí en Paso de los Toros. Ahí va. Estuvo muy bueno eso, ¿no? Va a ir creciendo. Porque sí, porque ¿dónde se dan ahora? Esos centros son los centros de discusión, de negociación ahora. ¿Cómo se lleva se va a llevar adelante? Lo que pasa es que los únicos lugares donde nosotros agrupamos gente son en los puntos. Exacto. Porque si vas a una ruta vas a encontrar un camión. Sí, dos sí, camiones. suelto, de a uno, de a dos. Exacto. Pero Entonces no tenés forma de no tenés forma. pará, vení, vamos a conversar, ¿no? No tenés forma ni ruta, no No. hay que vos digas todos los camiones van a venir por la ruta 5, Claro. no existe eso, No existe. porque de hecho el camionero no sabe para dónde va a ir cuando llega a la empresa. Así que estos son los puntos de concentración, digamos, Exacto. ¿verdad? Nosotros tenemos puntos de concentración, Puerto de Nueva Palmira, Puerto de Montevideo, Lancap, Claro. puntos que nosotros más o menos podemos nuclear a los compañeros y poderlos conversar. Bien, perfecto. Los ejes entonces de la discusión hoy, ¿cuáles son los reclamos principales, por lo menos, digamos? Me imagino que deben ser millones, pero digo, los centrales. Y nosotros queremos una regulación del sector, porque ni los empresarios, los pequeños empresarios soportan ya. Claro. No están pagando. Mirá, tenemos una cifra regulación que concreta. arranque con el Estado, ¿no? Con Claro, la participación activa del 7.500 Estado. empresas y hay 2.500 empresas ilegales que algo deben, Claro. algo le falta. O no pagan el seguro, o no pagan el BPS, o no le pagan al trabajador. Algo le falta. Es criminal lo que estamos diciendo. Total. Marcelo, te agradecemos, disculpanos, el tiempo se nos fue volando, No. digo, en algún momento te convocaremos nuevamente porque está re interesante el tema. Cuando quieran, yo como estoy a para las seguir. órdenes porque creo que esto merece una difusión, que no Buenísimo, son cosas sí, casuales. Y sí. voy a decir una cosa, este problema no pasa solo en las rutas, los que reparten en las ciudades también tienen Sí, el mismo me problema. imagino. Así que cuídense de los camiones, no por el camionero, Claro. que sostengo que son terribles choferes, Claro. Sí. porque el nivel de accidente tiene que ser mucho más grande. Hasta Perfecto. luego y perdónenme. No, gracias Marcelo, en serio, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Nos vamos, ¿verdad? Nos vamos. Ya nos estamos yendo. Nos encontramos entonces la próxima Próximo semana, lunes. el próximo lunes en CQP, cosas que pasan. Gracias por acompañarnos. Será hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.